¿Alguna vez has dicho algo y la otra persona lo entendió de una manera completamente diferente? En español eso pasa muy a menudo. No solo importa lo que dices, sino también cómo lo dices. El tono de voz puede cambiar totalmente el significado de una frase. Una palabra que suena amable en un tono puede parecer agresiva o sarcástica en otro. Por eso entender el tono es una de las partes más importantes para hablar español como un nativo. Cuando los españoles hablan, usan el tono para mostrar emociones, intención o incluso ironía. A veces no cambian las palabras, solo el sonido de la voz. Y eso puede decir mucho más que cualquier frase. Aprender a escuchar y usar el tono correcto te ayudará no solo a comunicarte mejor, sino también a entender realmente lo que las personas quieren decir. En este episodio vamos a descubrir cómo una misma palabra puede tener muchos significados dependiendo del tono. Verás ejemplos reales y aprenderás a reconocer las pequeñas diferencias que cambian todo. Prepárate porque después de escuchar este episodio, empezarás a notar tonos y emociones en cada conversación en español. La palabra vale es una de las más usadas en España. Su significado literal es de acuerdo o ok, pero todo depende del tono de voz. Los españoles pueden decir vale de muchas formas, y cada una expresa algo completamente diferente. Por ejemplo, cuando alguien dice vale con un tono suave y amable, como vale, está mostrando acuerdo o comprensión. Es como decir está bien o perfecto. Es una respuesta positiva, tranquila y natural. Pero si el mismo vale se dice con un tono más corto y seco, como vale, ya suena diferente. Ese tono puede mostrar molestia, cansancio o incluso ironía. Es como si la persona quisiera terminar la conversación sin discutir más. En ese caso, vale puede significar algo como ya, lo que tú digas. También hay un vale curioso que los españoles usan cuando quieren cerrar un tema, pero con un toque de impaciencia. Por ejemplo, si alguien repite muchas veces lo mismo, puedes escuchar un vale, 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 rápido y continuo. Ese vale no es de acuerdo, es más bien un ya entendí, no sigas. En cambio, si lo dices con una sonrisa y un tono ascendente, vale, puede sonar alegre y amistoso. Lo usan cuando aceptan una idea o hacen planes con entusiasmo. Por ejemplo, alguien dice nos vemos mañana y tú respondes vale. Como ves, una sola palabra puede tener diferentes emociones según cómo la pronuncies. En español, el tono puede transformar un simple vale en aceptación, enfado, ironía o alegría. Por eso, cuando escuches a un español decir vale, no te fijes solo en la palabra, sino también en cómo la dice. El tono es la clave para entender el verdadero mensaje. La palabra ya parece muy corta y simple, pero en realidad es una de las más ricas en matices del español. Su significado cambia completamente según el tono y el contexto. A veces significa que algo ha terminado, otras veces expresa impaciencia, sorpresa o incluso enojo. Por ejemplo, cuando alguien dice con calma ya, puede significar que algo ha sido completado. Si alguien te pregunta ¿has terminado el trabajo? Y tú respondes ya, estás diciendo que sí, que ya lo hiciste. Es una palabra corta, pero transmite una idea completa. Ahora imagina el mismo ya, pero con un tono más fuerte y rápido. Si alguien repite algo varias veces y tú respondes ya, puede sonar como ya basta o para de decirlo. En este caso, el tono muestra molestia o cansancio. También existe un ya que se usa para animar o presionar a alguien. Por ejemplo, cuando alguien tarda mucho y tú dices con un tono insistente ya, venga, es como decir vamos o muévete de una vez. El tono ascendente y rápido hace que la frase suene más urgente. Otro uso interesante es el ya de sorpresa. Si alguien te dice una noticia inesperada, puedes responder ya, con tono alto al final, lo que significa, ¿en serio ya ocurrió? ¿O tan pronto? Aquí el tono no expresa enojo, sino asombro. Y por último, está el ya que se usa para calmar, con un tono suave y alargado. Por ejemplo, cuando un amigo está nervioso y tú dices, ya, tranquilo, el tono descendente transmite calma y empatía. Como ves, esta pequeña palabra cambia su intención con solo mover la voz un poco. En español, el secreto no está solo en el vocabulario,
sino en el ritmo y la música de cada palabra. Aprender a escuchar esos tonos es lo que realmente te acerca a hablar como un nativo. La palabra bueno es una de las más versátiles del español. Los españoles la usan en casi cualquier situación, pero el tono de voz es lo que define su verdadero sentido. A veces bueno puede significar que algo está bien, otras veces que una conversación ha terminado, o incluso que alguien no está del todo convencido. Todo depende del tono. Por ejemplo, cuando alguien dice bueno con un tono alegre y ascendente, suele significar aprobación o acuerdo. Si alguien propone salir a tomar un café y tú respondes con una sonrisa bueno, estás diciendo que te parece una buena idea. Es un bueno positivo, lleno de energía. Pero si el mismo bueno se dice con un tono más bajo y pausado, puede significar resignación. Es el bueno que usamos cuando aceptamos algo sin estar del todo convencidos. Por ejemplo, si alguien insiste mucho y tú respondes bueno, con voz lenta, probablemente no estás muy seguro, pero decides aceptar igual. También existe el bueno, que sirve para cerrar una conversación. Los españoles lo usan mucho al despedirse o al cambiar de tema. Por ejemplo, alguien dice bueno, me voy o bueno, hablamos luego. En este caso, el tono es suave y descendente, indicando que algo está terminando. Hay otro bueno, que muestra sorpresa o incomodidad. Si alguien te cuenta algo inesperado, puedes responder bueno, con una pausa después. Ese silencio junto al tono neutral puede expresar duda o simplemente que no sabes qué decir. Y por supuesto, está el bueno, exclamativo, dicho con un tono fuerte y alto. Ese bueno expresa entusiasmo o sorpresa. Por ejemplo, cuando ves algo impresionante puedes decir bueno, como reacción emocional. Como puedes notar, el tono puede transformar completamente el mensaje. Bueno no tiene un solo significado, sino muchos. Por eso, más que traducir la palabra, hay que escuchar la intención. En el español, el tono es la emoción escondida detrás de cada palabra, y bueno, es el mejor ejemplo de cómo una misma palabra puede contar 1000 historias distintas según cómo la digas. Ahora que ya conoces cómo el tono cambia el significado de palabras como vale, ya o bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagina que estás escuchando a un español hablar y tienes que descubrir qué quiere decir realmente, no solo por las palabras, sino por la forma en que las dice. Primero, imagina esta frase, alguien te dice vale, con un tono bajo, corto y serio. ¿Qué crees que significa? ¿Está de acuerdo contigo o simplemente quiere terminar la conversación? Ahora imagina otro escenario, la misma persona dice vale, con tono alegre y una sonrisa. En ese caso, ya no suena seco, sino amistoso y entusiasta. Segundo ejemplo. Escucha mentalmente esta palabra, ya. Si alguien la dice de forma fuerte, rápida y con un poco de impaciencia, probablemente significa ya basta. Pero si el mismo ya se pronuncia con voz tranquila y lenta, puede querer decir ya está, como que todo va bien o que algo ha terminado. Y un último ejemplo con bueno. Cuando alguien te dice bueno, alargando la palabra y haciendo una pausa después, probablemente quiere cambiar de tema o mostrar que no está completamente seguro. Pero si dice bueno, con un tono alto, puede estar sorprendido o feliz. Este tipo de práctica te ayudará a entrenar el oído. No se trata solo de traducir palabras, sino de sentir la emoción que hay detrás. Cuando escuches a los españoles, fíjate en su voz, en las pausas, en la forma en que suben o bajan el tono. A veces una frase corta puede tener una historia completa escondida en la entonación. Intenta repetir en voz alta estas palabras con diferentes tonos. Juega con tu voz, escucha cómo cambia el sentido y poco a poco empezarás a usar el tono de forma natural. Ese es el secreto para sonar más auténtico y para entender realmente el alma del idioma español. Ahora ya sabes que en español no todo depende de las palabras. Lo que realmente da vida al idioma es el tono, la emoción y la intención con la que hablas. Dos personas pueden decir exactamente lo mismo, pero si cambian el tono, cambian el mensaje por completo. Por eso los españoles suenan tan expresivos, porque cada frase lleva una melodía, un ritmo y un sentimiento. Aprender un idioma no es solo estudiar gramática o vocabulario.
Es también aprender a sentirlo. Cuando entiendes el tono, empiezas a comprender no solo lo que alguien dice, sino también lo que realmente quiere decir. Esa es la verdadera conexión con el idioma y con las personas que lo hablan. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir vale, ya o bueno, no te fijes solo en las palabras. Escucha cómo lo dice, qué emoción hay detrás y cómo cambia el significado. Practica con tu voz, grábate, repite los tonos, y poco a poco verás cómo tu español suena más natural, más humano y más auténtico. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a mi canal Podcast Diario en Español. Deja tus comentarios con tus frases favoritas y cuéntame qué otras expresiones te gustaría aprender. Tu opinión me ayuda a seguir creando contenido útil, divertido y fácil para ti. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.